Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a Creados para la Eternidad. Es un placer para nosotros que nos estés acompañando en esta hora. Tenemos un programa en esta hora especialmente para usted y en breve vamos a estar aquí presentes. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, bienvenidos y vamos a la palabra de Dios de una vez. Quiero que me acompañen en Juan capítulo 14, el verso 21 y 24. Y así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, verso 21 al 24. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, ni la palabra que habéis oído, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una vez más, gracias por sacar de su tiempo. Sabemos que usted tiene una vida muy ocupada en estos tiempos modernos, pero usted sacó de su tiempo porque el Señor le va a hablar en esta hora. La obediencia tiene como título esta pequeña enseñanza y hablando nosotros, yo pensando, por ejemplo, yo soy de los años 70. ¿Cómo fue la educación mía, por ejemplo, con mis padres? ¿Cómo me enseñaron? Mis padres eran de esa generación de hombres y mujeres que eran muy estrictos. Para ellos la obediencia era muy importante. Ellos yo recuerdo cuando yo era niño, ellos le hablaban a uno mucho de la obediencia, que había que ser obediente y que cuando ellos le mandaban a uno a hacer algo, había que obedecer inmediatamente. Eran otros tiempos muy diferentes, porque yo me recuerdo cuando comenzó el tiempo a correr, ya a los 80 yo tenía 10 años, luego a los 90, 20 años, y empecé yo a ver mucha diferencia en cuanto a esto. La educación empezó a cambiar. Yo lo entiendo de esta manera, que se creó un conflicto con el concepto de autoridad. Y yo no sé si usted que me está viendo, depende de la edad que usted tenga, uno vio eso, porque por ejemplo yo veía que por ejemplo la educación le daba una exaltación al ser humano. Y yo me acuerdo que habían palabras como que empezaron a decir cosas que a uno no se las decían, a mí no me las decían. Y no es que mis padres me trataran mal, no, ellos eran buenos conmigo, nada más que eran estrictos en ese concepto de la autoridad. Pero yo me acuerdo que yo escuchaba después que se les decía a los niños, te lo mereces todo porque eres especial. Y sí, claro, nosotros como seres humanos, nosotros, sobre todo cuando tenemos hijos, los vemos especiales y todo. Pero sabemos que la palabra de Dios habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay conceptos ahí de la autoridad. Yo escuchaba que también se les empezaba a enseñar a los niños y los psicólogos hablaban de esto. Y entonces ya las personas en lo que era la educación, todo esto, cuando un psicólogo decía unas cosas de esas, ya eso era autoridad para ellos. Que ellos tenían derecho a tener derecho. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, por ejemplo. Yo estudiando un poquito la historia de los Estados Unidos cuando
cuando llegaron esas manifestaciones de los derechos civiles. Muy bueno, qué bueno que era eso, ver que a las personas se les iba a ver por igual, fueran negros, fueran blancos, que todos tenían el derecho a esa libertad. Pero al tiempo de hoy, si nosotros nos ponemos a ver cómo ha transcurrido todo, derecho a tener derecho a todo. Y cuando nos ponemos a pensar también, por ejemplo, yo soy de Centroamérica, de Costa Rica. Yo sé que tengo muchos amigos, hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, del Caribe también, Puerto Rico, Santo Domingo. Y la gran mayoría hemos crecido en un ambiente de democracia, donde nosotros tenemos derecho a elegir quién nos va a gobernar, donde tenemos muchas libertades de escoger lo que nosotros, cómo queremos vivir, qué presidente nosotros queremos tener. Es bueno, todo eso es bueno en cierta manera, pero ese concepto de autoridad de que yo les estoy hablando, porque cuando nos ponemos nosotros a pensar, por ejemplo, en el tiempo de Cristo, cuando Cristo vino al mundo y caminó por el mundo con sus discípulos en esa Jerusalén, en ese Israel, que era gobernado por un rey, que era el rey de Roma, que era el César. Entonces el concepto de democracia es bueno, pero también nosotros tenemos que tener cuidado porque juega mucho en contra de nosotros. Porque nosotros nos acostumbramos a pensar, sí, tenemos derecho a esto, tenemos derecho a aquello, tenemos derecho a cuanta cosa. Inclusive ya hoy el mundo moderno, como lo mencionaba yo antes, dice derecho a tener derecho a todo. Entonces ya ahí se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de un rey soberano. Y nosotros muchas veces ni siquiera tenemos la noción en nuestra mente de que es un rey soberano. ¿Por qué? Porque desde que nacimos estamos acostumbrados, desde niños. Inclusive yo me acuerdo en la escuela que elegíamos para el presidente estudiantil y todas estas cosas que uno puede escoger, elegir. Pero es interesante porque cuando venimos a Cristo y empezamos a entender eso, ¿qué es un rey? Un señor. Que Él es un señor, y sí, muchos le decimos Señor. El Señor Jesucristo decimos. Pero eso tiene un gran significado. Y por ejemplo, tengo aquí el Ezequiel 36, la cita de Ezequiel 36, 26 y 28 que habla, dice, os daré un corazón nuevo. Miren qué interesante, dice, os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, dice. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga, todo eso que él dijo, un corazón nuevo, quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Para qué? Poner de su espíritu en cada uno de nosotros, dice. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso se llama obediencia. Y de eso vamos a estar hablando en este momento. Jesús tiene que ser el centro del universo de cada persona. Ahora, si usted no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, déjeme decirle una cosa. Jesús es un rey soberano y muchas veces en el ambiente cristiano, en el ambiente evangelístico, se habla de invitar a Jesús como Señor y Salvador a nuestras vidas. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros malinterpretamos esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un invitado especial en nuestra casa, pero yo estoy seguro que hay algunos lugares de nuestras casas que nosotros no permitimos que ese invitado especial llegue ahí. Porque es un invitado especial en nuestra casa. Y habrá muchos lugares, yo no sé, el cuarto donde uno duerme, o algunas partes
que ese invitado especial no tiene derecho a llegar ahí y nosotros no le vamos a permitir. Pero cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando hablamos de ese invitar a Jesús a entrar en nuestra vida, estamos hablando de hacerlo el Señor soberano de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús y no nosotros ahora será el centro del universo. Entonces seguimos hablando de obediencia. Por ejemplo, me llama atención en 1 Samuel 15:22 una exclamación que hace Samuel después de una desobediencia tremenda que tuvo el rey Saúl, que así, resumiéndolo rápidamente, dice que Dios le mandó que fuera a atacar un pueblo y que lo destruyera todo. Y ellos no quisieron obedecer, sino que obedecieron a medias, que eso está también muy de moda, obedecer a medias, pero con ese rey soberano que nosotros invitamos a entrar en nuestro corazón, tenemos que entender que es una persona que ahora va a gobernar nuestra vida cuando hagamos ese paso, si es que usted no lo ha hecho. Entonces dice, y Samuel dijo, hablando ya del profeta Samuel, hablándole al rey Saúl, le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Son preguntas que le hace el profeta y le dice, ciertamente le dice, el obedecer es mayor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto una excusa. El rey había dicho, no, es que vimos unas ovejitas muy gordas, unos terneros muy gordos y los trajimos para ofrecerle sacrificio. Pero la orden había sido clara y había sido explícita. Así como los padres de los que son de mi generación, de los años 70, esos hombres eran estrictos. Ellos querían que nosotros obedeciéramos al pie de la letra cuando ellos nos mandaban a hacer algo, que nosotros obedeciéramos. Pues así es Jesús. Déjame decirte, mira amigo, tú que estás ahí, ese Jesús va a ser estricto contigo, pero es porque Él es bueno, porque Él lo que quiere es el bien para nosotros. Entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, le dice Samuel al rey. Y el prestar atención, oiga qué tremendo, que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque sí era muy importante los sacrificios en ese tiempo, la grosura, todo lo que significaba ese sacrificio. Pero era más importante prestar atención a Dios, y es hoy más importante prestar atención en un mundo que nosotros vivimos. Quiero saludar al hermano Rafael Rodríguez y hermana Milena Núñez que nos están sintonizando. Que Dios les bendiga y compartan el mensaje para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Que Dios los bendiga. Entonces, hoy en día es importante. ¿Por qué? Porque la forma, al menos en esta parte del mundo en que nosotros vivimos, porque yo no puedo hablar de otras partes porque no conozco, pero estamos acostumbrados a la democracia, a que sí tenemos derecho a esto, a lo otro, a aquello y aquello. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo o cuando queremos invitarlo a ese Señor soberano a que entre en nuestras vidas, tenemos que entender que es una persona, es el Todopoderoso, es el que creó el universo, las galaxias, esos soles inmensos que hay en las galaxias. Él es el que va a entrar en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Y ese rey va a querer todo. ¿Por qué? Porque Él teniéndolo todo, nos va a beneficiar a nosotros. Es un rey absoluto. Jesús quiere las llaves de tu alma, amigo, las llaves de tu alma, para Él gobernar esa vida y para beneficiarte a ti. Pensar en una persona, mire, yo me ponía a pensar en esto. Yo me ponía a pensar, hay personas en el mundo que tienen autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, los hijos, el caso que yo les puse, el caso mío. El padre de nosotros es la autoridad. Y muchas veces, si tú eres un joven, si tú eres un hijo, niño o joven, muchas veces nos vemos en conflicto en obedecer a nuestros padres. Yo lo digo porque yo siendo un niño, yo me acuerdo que muchas cosas a mí no me gustaban,
pero yo tenía que someterme a eso. Entonces, en eso nosotros nos daremos cuenta de lo que es la obediencia y obedecer a Dios. Cuando invitamos a ese rey a entrar en nuestra vida, que ahora va a ser Él el que va a tomar las decisiones por nosotros. Que si antes nosotros no le tomábamos en cuenta para nada, hoy vamos a tener que tomarle en cuenta para todos, con alegría y con gozo, y algunas veces sin alegría y sin gozo también, porque mientras estemos en este cuerpo humano, vamos a tener problemas. Entonces, o los que ya son creyentes, muchas veces, muchas personas, tenemos problemas hasta cómo someternos a los líderes que tenemos en la iglesia, al pastor. Pero déjame decirte que todo eso forma parte de aprender a ser obedientes. Y ese es uno de los llamados, porque Cristo vino a este mundo a morir en una cruz. Fue para que cuando nosotros escucháramos un mensaje de Él, es para que nosotros en obediencia, sabiendo que en muchas cosas quizás vamos a fallar, pero que fue Él el que hizo la obra. Y entonces en obediencia vamos a invitarlo a entrar en nuestro corazón. Un hombre perfecto, miren qué lindo, Jesucristo. Y para seguir hablando de la obediencia, para que entendamos nosotros, usted amigo que nos está escuchando, que usted entienda. Mire, en el libro de Génesis encontramos la historia de Adán. Un hombre que fue creado perfecto. Adán y Eva fueron creados perfectos. Igual tenían el libre albedrío, como usted y como yo. Llegó un momento en que ellos tenían que tomar una decisión. Pero mire, esa decisión fue básicamente desobedecer a Dios y escuchar otra voz. Y usted puede leerlo ahí en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué fue? Que ellos decidieron desobedecer. Entonces, preciosamente, y quiero ir, hay 3 versos, porque estamos hablando de esos 2 hombres, de Adán, creado como un hombre perfecto. Decidió por su propia voluntad desobedecer a Dios, junto con Eva. Pero entonces viene Jesús, mire, y ahí está en Mateo 26, 38. Jesús era un hombre también, 100% hombre, igual que tú, igual que mí, igual que cualquier hombre o mujer que haya nacido. Y miren qué tremendo, le dice Jesús en el Mateo 26, 38. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Para Jesús no fue fácil someterse y obedecer. Como para ti y para mí, hay en muchos momentos, en muchas ocasiones, que no va a ser fácil someternos, obedecer. Mire, en Lucas 22, 44, miren lo que dice. Y estando en agonía, estamos hablando que él estaba en el huerto, en el jardín de Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, la noche antes que iba a ser entregado y que él iba a pasar por ese momento tan difícil. Entonces Lucas 22, 44 dice así, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús era un hombre como tú y como yo, 100% hombre, con todas las cosas que nosotros, y la palabra lo dice, que Él fue tentado en todo. Mire, en Marcos 14, 36 dice, y decía, mira, me gusta mucho como lo dice Marcos, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, en el huerto del Edén, Adán decidió por su propia decisión desobedecer a Dios. Tomar una decisión que era, no, yo no le voy a hacer caso a Dios. Voy a hacerle caso a esta voz, al enemigo. Pero Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, miren qué lindo. No fue que Él simplemente dijo, no, yo voy a obedecer. A Él le costó mucho, Él sufrió. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mire, hoy muchos de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos hecho muchas oraciones y le hemos dicho, Padre eterno,
Sabemos que nada es imposible para ti, que todo es posible para ti. Pues Jesús lo hizo ahí. Dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Miren qué tremendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús en esa noche? Que él, a pesar de que estaba sufriendo, que hay un evangelio que dice que él sudaba como que sus sudores eran como grandes gotas de sangre que caían al cielo. Obediencia, amigo que me estás escuchando. Obediencia. A Cristo le costó mucho, pero Él tomó la decisión de decir, no se haga como yo quiero, sino como tú. Me someto a tu voluntad, era lo que Él estaba diciendo. Oye, amigo, tú que me escuchas, tú puedes decirlo así, y tú sabes que no va a ser fácil. Tú sabes que por tus propias fuerzas, tú no vas a poder. Pero como Cristo va a entrar a morar en tu corazón, en tu cuerpo, Él va a hacer totalmente algo diferente en ti. Algunos no tenemos en claro, mire, yo me ponía a pensar en esto, ¿cómo es posible que Jesús estuviera sufriendo tanto en esa noche? ¿Cómo es posible que Él estuviera sufriendo tanto? 100% Dios, hombre, 100% Dios. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, casi todos sus discípulos murieron de alguna forma así trágica. Pedro, vemos que Pedro murió crucificado según la tradición. Y Pedro dijo, pero yo no soy digno de que me crucifiquen como al maestro. Crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. Y leemos, en la historia leemos que muchos cristianos que eran lanzados a los leones en el circo romano, que iban cantando, adorando, glorificando a Dios. ¿Y cómo era posible que Jesús le costó y sufrió tanto? ¿Sabes por qué? Porque si usted se pone a leer ahí esos 3 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, habla de una copa, que en el Antiguo Testamento esta copa significaba las personas que no quieren obedecer a Dios y no quieren aceptarlo como su Señor y Salvador. El pecado del mundo. Esa es la copa de la ira de Dios, porque llegará un día en que Dios va a juzgar a todas las personas que por su decisión dijeron, no, yo no quiero nada de eso. No quiero obedecer a lo que dice la palabra. No quiero vivir la vida que Dios manda de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. No quiero aceptar a Cristo, desobedecer a ese sacrificio perfecto que Dios hizo por ti y por mí. Por ti y por mí lo hizo, para que nosotros tuviéramos esa salida. Entonces, esa era la copa de la ira, una copa que va a venir en contra de los que por su propia voluntad decidieron decirle a Jesús, no quiero nada contigo. Quiero vivir mi vida como la estoy viviendo hoy. Yo sé, hoy tengo derecho a todo. Inclusive, hoy vemos nosotros, por ejemplo, que se está enseñando en algunos gobiernos, en algunos países, en algunas naciones, que el ser humano puede decir, no, ya yo no quiero ser hombre, voy a ser mujer. O la mujer dice, yo no quiero ser mujer, hoy voy a ser hombre. Derecho a tener derecho a todo. Pero déjame decirte que con ese rey, si nosotros somos obedientes a Él, Él nos va a cuidar y nos va a proteger a nosotros. Jesús rindió su voluntad en beneficio a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque era la única manera para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Que alguien perfecto, que alguien igual que nosotros, pero perfecto, que no falló en nada, pusiera su vida en lugar tuyo y en lugar mío. Él dio su vida, le costó mucho, sufrió esa noche. Ahí lo podemos leer, que dice que él dijo, mas no lo que yo quiero. Es más, mire esto, todas las cosas son posibles para ti. Yo ahí veo a Jesús clamándole al Padre, Padre, si hay otra forma de que podamos hacer esto. Pero Él dijo, no, voy a someter mi voluntad al Padre. No como hizo Adán, que Adán decidió desobedecer. La obediencia, amigo que me estás escuchando, la obediencia es tan importante, porque cuando vemos ese sacrificio y que Él murió por ti y por mí, uno dice, no, yo voy a ser obediente, voy a invitar a Cristo,
No como ese invitado especial que llega a mi casa, que algunas cositas le permito que ahí no entre nunca, no. Ese quiere entrar y tomar las llaves de tu alma y gobernar esa vida. Mire, poderosamente es lindo, mire, como dice Hebreos 5:8 dice, para que entendamos nosotros, dice, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire que está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren qué lindo. Obediencia. Someternos a Él. Entender que nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Que ninguna religión por antigua o por como quiera llamarse, ninguna religión va a poder cambiar tu vida ni va a poder salvarte. Se llama Jesús. Pero para poder recibir ese regalo, tenemos que ser obedientes, humillarnos delante de Él. Una absoluta e incondicional obediencia a Dios. Wow. Y cuando yo me ponía a ver yo decía, pero wow, increíble. Cuando leemos de Jesús, por ejemplo, en los evangelios, dice que Jesús llegaba y si una persona tenía un demonio adentro, Jesús llegaba y no tenía ni que hacerle mucha bulla, no, nada más le decía, y salía y se iba. Jesús llegaba y estaba un enfermo y lo sanaba. ¿Por qué? Porque la obediencia que él tenía al Padre se convertía en intimidad con el Padre. Es que eso es lo bonito, amigo, que me estás escuchando. Mira, cuando nosotros decidimos tener esa obediencia con Dios, entonces esa obediencia viene y se convierte en intimidad con Él, que Él es el dueño de nuestra vida. Y entonces Él dice, bueno, hoy si eres obediente, hoy voy a usarte de diferentes formas. Saludamos también al hermano Marvin Casimiro que está viendo el programa, lo bendecimos y le pedimos también que comparta el programa para que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, la bendición es por gracia, entendamos esto, pero la aprobación es una recompensa de la obediencia. ¿Entiende eso? La bendición es por gracia, pero la aprobación es una recompensa de la obediencia. Ser aprobados por Dios, ser aprobados por el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos obedecerlo. A pesar de lo que estemos viviendo hoy en este mundo que está lleno hoy de derecho a tener derecho a todo, pues déjame decirte, con Cristo nosotros perdemos muchos derechos, pero venimos a ser libres. ¿Por qué? Porque Cristo en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, nos hace vivir en libertad. Conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres. Así es que, amigo que me estás escuchando, en esta hora yo te invito, si no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, invítalo, porque es un acto de obediencia, pero invítalo a ser el Rey y el Señor de tu vida, que es el único que puede cambiar tu vida, el único que puede transformar tu vida. Y vas a experimentar, si en obediencia tú le aceptas y le invitas a entrar, que si tú le abres, no dejas ni una sola parte de ti, ni una sola sección de ti, que Él no llene, que Él va a transformar tu vida para bien, porque es para bien tuyo y mío. Que Dios me los bendiga y espero que esta palabra llegue a su corazón, esta palabra de obediencia, porque todo se resume a eso, es obediencia. Los invitamos a que siga sintonizándonos
Todos los viernes a las 7 en punto. Aquí estamos nosotros, diferentes hermanos trayendo la palabra. Todos los días también hay un programa diferente aquí en Radio Cristo, la Piedra Angular. Si usted está cerca aquí en Trenton, New Jersey, le invitamos, tenemos los servicios los domingos, 10:30, escuela dominical, a las 12, servicio de mediodía, y a las 5 de la tarde, otro servicio también. Martes a las 7:30, si usted vive aquí cerca y tiene hijos adolescentes, jóvenes, envíelos a un culto precioso que hay los jueves también a las 7 y va a ver el cambio de esos muchachos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Los invitamos a que sigan también pendientes porque ahorita viene otro programa también donde te van a hablar de Jesús, de Cristo, del Salvador. Que Dios los bendiga. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.